Hola a todos, en el video de hoy les voy a enseñar cómo reemplazar el elástico de un pantalón. Puede ser pantalón de buzo o cualquiera que ustedes elijan. Voy a empezar a descoser, incluido esta puntada overlock que tiene este pantalón, todo para poder sacar el elástico completo. Con mucho cuidado de no romper la tela. Y así con todo el contorno de la cintura del pantalón. Como ven, aquí también vamos a tener que descoser todo el filo. Son dos costuras que tiene aquí. Estamos por la primera todavía. Ya ha perdido su elasticidad. Por eso es necesario cambiarlo. Ya terminamos de descoser todo. Ahora sí, este es el elástico viejo. Como ven, ya está dañado. Y este es el elástico nuevo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la cantidad? Lo que hacemos es de esta manera: colocar el pantalón, todo el contorno de la cadera o cintura, en este caso del pantalón, y lo que vamos a hacer es desde este tramo hasta aquí, y lo que vamos a hacer es agregar 7 centímetros. En el centímetro vamos a agregar aquí 7 centímetros, aquí, acá. También puedes calcularlo, dependes, 4 dedos o 3 dedos, depende de la persona, pero en este caso lo ideal siempre son 7 centímetros. Para unir el elástico, más o menos 1 centímetro, y ahí vamos a hacer una unión. Hay que hacerle un poco de remate para que no se salga la costura. Bien remate. Ya está. Así cortamos. Ya está. Ahora vamos a distribuir el elástico en la cintura. Para ello vamos a utilizar una tiza o, bueno, puede ser en tu caso un lapicero, pero como yo estoy haciendo un pantalón blanco, estoy modificando un pantalón blanco, no puedo mancharlo. Entonces la mitad es la mitad. Aquí va a ser distribuido para adelante, estos costados en los laterales, así. Entonces voy a ir al pantalón y lo voy a distribuir de esa manera. Estos bolsillos son para adelante. Te puedes guiar también de la misma rayita que tiene aquí, y esto va a ir adelante, así. Este para el costado, donde está la línea va a ser al costado. Aquí exactamente nos vamos a guiar de la línea de la costura. Aquí esta rayita de aquí va a ser con la línea delantera, así se vaya distribuyendo. Te puedes ayudar de unos alfileres para que no se vaya a mover el elástico. Ahí. Finalmente esta línea con esta línea de acá enfrentamos, y ahí colocamos otro alfiler para que no se nos vaya a mover. Ahí. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a coser esta línea como yo no tengo una máquina remalladora o una overlock, yo lo que voy a hacer es reemplazarlo con una puntada en zigzag. Si ustedes tienen overlock, pues mejor, porque va a quedar el acabado mucho mejor aquí, pero como yo no tengo, entonces voy a tener que reemplazarlo con un zigzag. Recuerden que yo les di en un video anterior un tip, que para mover primero, para que no se malogren los engranajes internos de la máquina, vamos a mover este y este dial en 0. Ahora sí vamos a poder mover hasta el número 3, que es en zigzag. ¿Ven? Ni siquiera hizo sonido por dentro. Esto es para evitar que se malogre por dentro los engranajes. Ahora sí vamos a utilizar en 3,5 más o menos. Ustedes van a calcular 3,5 y 3,5. Y aquí 4. Vamos a darle la costura en todo el borde para que agarre el zigzag.
te puedes también sacar esto para que te puedas ayudar más fácil y entre el pantalón. Así. Bajamos la aguja para que nos ayude a que no se mueva la tela. Y empezamos a pisar el pedal. Con cuidado, así, todo el filo. Van acomodando su tela, así, de tal manera que quede el borde con el borde del elástico. Esto es para reemplazar el overlock porque no tenemos la máquina remalladora. Continuamos. Asegúrense de que agarre los dos bordes de la tela y del elástico y van jalando así desde arriba y abajo. Seguimos estirando el otro tramo que van en cada tramo que hemos asegurado. Ahí vamos jalando la tela, acomodando borde con borde. Ahí. Y seguimos. Y ya hemos llegado al otro extremo. Y vamos jalando lo que queda. Y ya estamos en el último tramo. Seguimos acomodando bien el borde con borde. Ya está. Como ya tenemos cosida esta primera parte con un falso overlock, lo que vamos a hacer es ver si calza bien. Y miren, perfectamente bien. Entonces vamos a seguir la misma alineación. Lo mismo. El pespunte que tiene aquí lo vamos a hacer igual para que quede tal cual como nos entregaron el pantalón. Así le vamos a pasar el mismo pespunte por donde tiene la marca en una costura recta. Ya en zigzag ya no, sino en puntada recta, así en todo el pespunte que se ve aquí, a todo el contorno de la cintura. Ahora sí, de nuevo, como vamos a colocar una costura recta para cambiar, vamos a colocar en 0. Ahora sí, vamos a ir al número 2. ¿Ven? Y vamos a colocar en 3,5 y 3. Recuerden que es costura con costura. Así. Ok, hacemos un poquito de presión. Vamos a seguir la misma línea del pespunte. Aquí. Bajamos el prensa tela y vamos a hacer lo mismo. Vamos a estirar la tela. Recuerden tener mucho cuidado porque en este caso esto tiene un bolsillo. Hay que acomodar bien la tela para que no se vaya a mover y pueda encajar bien ahí. Ustedes se pueden ayudar de unos alfileres. Yo lo voy a hacer así, directo. Toda la línea que está aquí marcada es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un remate aquí. Un remate. Vamos a hacerla y continuamos. Estiramos la tela. Así, tal cual. Así. Vamos bien. Cuidado con el bolsillo.
arriba y abajo, siguiendo la misma marcación. Ponemos un poquito para que pueda encajar bien. No se olviden al final hacerle un remate, no se vaya a salir la costura. Ya está. Y ahí va quedando, ¿ven? El primer pespunte. Exactamente. Ahora vamos a hacer el segundo pespunte, que es abajo, casi al final. Entonces vamos a colocar, acomodar bien costura con costura, aquí donde está la marca del pespunte, y vamos a bajar la aguja ahí. Entonces, teniendo aquí, bueno, en mi caso, cuidado con el bolsillo, bajamos el prensatela y hacemos la costura. Recuerden hacer un pequeño remate, siempre al inicio y al final. Lo mismo, el mismo pespunte aquí. Siempre costura con costura. Paramos, bajamos la aguja. Bajamos aquí. Vamos a subir un poquito la aguja porque tengo que colocar, esta es la parte de atrás. Bueno, en mi caso tengo que colocar la talla del cliente aquí. Un poquito acomodamos para que trate de agarrar ahí. Nuevamente bajamos la aguja al prensatela y eso tiene que agarrar ahí. Estiramos un poquito y seguimos. Y no olviden terminar esto. Deben darle un atraque aquí para que no se vaya a salir la costura. Y ya está. Sacamos. Sacamos los hilos. Bueno, este es el resultado. Así quedó. Ya está, incluso con la talla. Los bolsillos están bien. Bueno, espero les sirva este video y nos vemos en un próximo tutorial. Gracias.